Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, da gusto ver esta sala tan llena, ¿eh? Hacía tiempo que no veía esta sala tan llena, traemos charlas súper interesantes y esto no se llena así, ¿eh? Pero ahora aquí estamos hablando de un tema muy sensible, que es el tema laboral, y bueno, normal que haya despertado tanta interés y en ese sentido, pues yo le tengo que dar las gracias aquí a los compañeros del STEC que se han ofrecido a impartir esta charla. Yo siempre empiezo por el final y ahora voy a por el principio. Yo soy Esperanza Ceballos, para quien no me conozca, y soy la decana de la Facultad de Educación, que como saben tiene 4 grados, que son el grado de maestro-maestra en educación infantil, en educación primaria, pedagogía y ciencia de la actividad física y el deporte. Ya la facultad no tiene competencias en los máster, pero sí es verdad que tenemos muchísima relación con el máster de formación del profesorado y con otros máster que también pues, se tienen que impartir aquí en la Facultad de Educación porque están adscritos, es decir, que tienen aquí sus aulas. Pues muy bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que o bien han estudiado aquí o están todavía estudiando y también a las personas que han venido porque les ha interesado mucho esta charla. Bueno, yo lo que tengo que decirles es que necesitamos muchísimo el contacto con la realidad profesional. Las facultades no pueden vivir al margen de lo que está sucediendo en la realidad y en ese sentido ese contacto que se tiene a través de las prácticas y a través de los profesionales y las profesionales que están en la práctica cotidiana es imprescindible. Por eso estamos tan agradecidas y agradecidos a que hayan venido hoy los compañeros del STEC que se han ofrecido a comentarles todo lo más fresquito, todas las novedades últimas para que ustedes tengan información de última hora, tanto sobre el acceso a las listas de empleo, a esas famosas listas de sustitución, como también a las oposiciones y creo que van a hablar pues, de todos los niveles, tanto en infantil y primaria, como también secundaria, formación profesional, etcétera. Yo aquí no soy interesante, los que son interesantes son los compañeros que van a impartirles hoy la charla y bueno, pues como no quiero trabajar mucho esta tarde, que estoy cansada, les voy a dejar a ellos la labor de que se autopresenten. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Me llamo Iván, el compañero se llama Gerardo. Ambos somos docentes, somos de secundaria, eso sí. Yo sé que bueno, muchos maestros, futuros maestros están aquí. Y venimos en representación como liberados de uno de los sindicatos de educación. Mencionaremos a todos, no venimos en ese plan, venimos a informarles de lo último. Porque una de las funciones que tienen los sindicatos es estar al día a día en contacto y asesorar a los futuros docentes. Entonces, como nuestro pan de cada día, cómo funcionan las bolsas, las listas, cómo puedo acceder, cómo se mueven las oposiciones, los baremos. Vamos. Entonces, el año pasado nos llegó como mucha gente perdida, no por nada, de cuarto de maestros, y entonces decidimos contactar a la facultad porque pensamos que esto, darles unas indicaciones de cómo orientar su futuro, aparte de ahorrarnos trabajo a nosotros, de tener que ir uno por uno, creo que les puede servir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, un poco la charla está orientada, a ver, era aquí, sí. Bueno, hablaremos brevemente, porque al final lo que importa son los últimos puntos, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuántos sindicatos hay? La Constitución dice que cada uno es libre de sindicarse con quien quiera, entonces, bueno, nosotros somos el STEC, Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Canaria, es el más antiguo, 100% de Canarias, se fundó en esta facultad, dato curioso, pero vamos a mencionar a todos. Luego, privada, concertada y pública, cómo acceder, ¿vale? Y bueno, un poco las características de cada uno de los puestos de trabajo. Es verdad que luego nos centraremos más en la pública. Cómo funcionan las listas de empleo. Desde que ustedes ya paguen las tasas ¿no? de haber acabado de pedir el título, ya se pueden inscribir en las listas. Entonces, bueno, ¿qué características tienen que tener para que les acepte y la consejería no les dé la patada? Luego, los nombramientos, ¿vale? Que es la siguiente parte. Una vez entren en listas, esperar a ver cuándo empiezo a trabajar. Oposiciones, que entendemos que es el objetivo final bueno, de la gran mayoría, y el baremo, ¿vale? ¿Qué me puntúa? Porque una cosa es el examen de oposición y luego toca medirse a nivel de mérito, ¿vale? De los méritos famosos, es decir, cursos, todo lo que puntúa, le vamos a hacer un resumen,
¿vale? Y se doy al compañero. Lo que sí, anoten las preguntas, porque tenemos ahí un micro, lo vamos a pasar al final, le soltamos el rollo, guarden las preguntas y trataremos de contestarlas todas, pero si les parece al final, para no estar micro para arriba, micro para abajo, ¿de acuerdo? Pero que no nos vamos a ir de aquí sin que las dudas, la gran mayoría, estén acabadas, ¿vale? Pues dejo al compañero. Bueno, muy buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Vale. Bueno, mi nombre es Gerardo Rodríguez y me alegro mucho de estar aquí hoy, porque en otro tiempo yo venía aquí a esta sala a ver cine. Es decir, cuando yo estudiaba en los años 80, aquí se proyectaban películas de arte y ensayo, y aquí vi yo El séptimo sello de Bergman, alguna de Fellini, en fin, que esto era una sala multiuso, o por lo menos era una sala donde se podía hacer diferentes actividades, ¿no? La actividad que traemos hoy aquí es importante para ustedes, para su futuro próximo, para el futuro laboral, porque se trata de las salidas, bueno, que en educación pueden tener y cómo pueden acceder a la educación, ¿no? A la educación pública, porque nosotros somos un sindicato de la educación pública no universitaria, igual que hay otros muchos sindicatos que nos dedicamos a ese campo específico, ¿no? Antes que nada, y aunque solamente sea brevemente, yo les explicaré un poquito, no solamente qué es el sindicato o qué es un sindicato, sino también qué es el STEC, aunque sea brevemente, ¿no? Porque teníamos antes la sede histórica del sindicato siempre fue aquí detrás, en la calle Zamenhof. Ahí, al lado del Blues Bar, estuvo la sede durante décadas, desde que se fundó en 1977, es el sindicato en educación más antiguo de Canarias, hasta que tenemos la sede ahora, hace unos 15, 16 años, cerca de la Concepción. Ahí está la casa de ustedes, nuestra sede, aquello que puedan necesitar, nos buscan y ahí está, ¿no? De todas formas, al final les indicaremos las coordenadas, la dirección concreta. Bueno, un sindicato es una organización que defiende a los trabajadores. Es una organización que está en la defensa de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son aquellos que trabajan por un salario, que no son los empresarios, sino los trabajadores, ¿no? Pueden ser trabajadores de diferentes ámbitos. Trabajadores, por ejemplo, de camareros, auxiliares administrativos, profesorado, personal de administración y servicio, en fin, gente que trabaja en diferentes ámbitos y que son asalariados. Esos son trabajadores. Bueno, pues los representantes de los trabajadores son los sindicatos. Estamos recogidos en la Constitución y todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse. ¿Qué es lo que hace fundamentalmente importante los sindicatos? Que negocian con los empresarios el convenio colectivo de ese sector. Eso es lo importante. Es decir, que cuando alguien trabaja de auxiliar administrativo en una empresa y lo contratan, ya entra con una serie de condiciones que están garantizadas sobre el papel, sabe lo que va a cobrar, sabe sus días de vacaciones, sabe los permisos y licencias que pueda tener. En definitiva, sabe todo eso porque todo eso está negociado entre los sindicatos de ese sector, de administraciones, por ejemplo, de auxiliar administrativo, y el empresario que lo contrata. El trabajador no va allí indefenso a decirle al empresario, hágame un contrato específico, porque si no, pues obviamente el trabajador sale perdiendo. No, el trabajador ya va con un convenio colectivo que recoge las características de su profesión y los derechos que tiene, y también las obligaciones, ¿vale? Eso es un sindicato. Nosotros nos dedicamos a la educación pública y nosotros tenemos una mesa sectorial que es donde se hace la negociación colectiva, en este caso con el empresario, que es la Consejería de Educación. En este caso somos trabajadores públicos, por lo tanto, la persona, la empresa, por llamarlo así,
La administración que nos contrata, en este caso, es la Consejería de Educación. Entonces, cuando ustedes entran en educación, ya tienen ustedes una serie de derechos y una serie de obligaciones que están recogidos en esa negociación colectiva que ampara a los trabajadores de la educación. ¿Vale? Entonces nosotros somos un sindicato. Pero fíjense, una cosita más, y termino ya porque ustedes, yo creo que es importante hablar sobre todo del tema de las salidas laborales, ¿no? Nuestro sindicato no solamente se dedica a cuestiones gremiales, es decir, a cuestiones que afectan solamente al profesorado. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad, la canaria, que tiene un 34% de personas en riesgo de pobreza y exclusión, que tiene los sueldos más bajos de todo el Estado, que tiene las pensiones más bajas de todo el Estado. Y eso repercute en la educación. Por lo tanto, nuestra acción sindical no solamente se reduce a mejorar las condiciones del profesorado, que también, sino que se tiende a transformar la sociedad y hacer de la sociedad canaria una sociedad mejor y más igualitaria. Porque eso después revierte en la educación. Las condiciones sociales en las que se vive aquí nos las encontramos después reflejadas dentro de las aulas. Si queremos que el clima de las aulas mejore, mejoremos el clima que hay fuera de las aulas. Hay niños que solamente comen una vez al día de manera sana y lo hacen en el comedor escolar, porque sus padres no llegan a fin de mes. Esa es la realidad que tenemos en Canarias. 34% de pobreza, de ciudadanos en riesgo de pobreza, y estamos a la cabeza en pobreza infantil. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a ver el tema que nos ha traído aquí sobre el acceso al mercado laboral para los docentes. Bueno, sí, algunos de los sindicatos que hay en educación. Bueno, el STEC, que es el más antiguo, y después otros sindicatos con otras características que también forman parte de la educación no universitaria. Estamos hablando de la educación, después de la universitaria, pues hay otros sindicatos, algunos de estos no están, etcétera, ¿vale? Entonces son otros sindicatos que, bueno, en fin, uno puede afiliarse libremente al que quiera. Vale. Bien, les paso a Iván, que les va a comentar entonces temas de educación para que vean ustedes qué tipo de centros hay. Los públicos, los privados y los concertados. Después retomo la palabra. Toma, Iván. Vale, bueno, ya les debe sonar, me imagino, de haber estudiado, de tener a alguien estudiando, pero las tres tipologías de centro que hay es privado, concertado y público. Vamos a hablar, aunque efectivamente el STEC apuesta más por la educación pública, igualmente si tuvieran cualquier problema en un privado o en un concertado intervendríamos. Y bueno, voy a hablar un poco de las características también de los privados y los concertados. Casi siempre, casi todos, yo incluido, empezamos en un privado o en un concertado. ¿Por qué? Porque bueno, ya veremos en detalle, pero en lo que te cogen de las listas, que tarda, o en lo que llegan las oposiciones, cuando las sacan, ¿vale? Pues te pasas años que o estás mirando para el techo, te dedicas a otra profesión, acabas pues, qué sé yo, en lo que puedas, hasta que puedas trabajar de lo tuyo. Entonces, efectivamente, esto es una de las salidas. Más allá de que sea como una especie de comienzo para uno foguearse, una toma de contacto, sinceramente, y yo que estuve 3 años en un concertado, no veo motivos para quedarse. Porque se trabaja muchísimas más horas, se cobra menos, te encasquetan todas las actividades extraescolares, habidas y por haber, no te puedes negar, trabajas veranos y el trato suele ser el de una empresa privada dura, cañera. Entonces al final supone un desgaste, lo vas notando con los años, todavía no es que tenga muchos, pero es verdad que se te quitan a veces las ganas de seguir en la profesión. Y la leyenda urbana de no, pero al menos el alumnado es mejor, no. O sea, los adolescentes son adolescentes, necesidades educativas especiales hay en todos los niveles, es un mito. Más bien estás más pillado porque los padres te pagan el sueldo directamente. Y si ya los padres están endiosados en la pública, en la privada y la concertada, pues el niño patalea y te echan. Entonces, bueno, esa es la verdad.
Igualmente, la privada son aquellos centros que se financian enteramente con la cuota de los padres. Los padres pues pueden pagar de 300 a 500 euros y ahí va el mantenimiento de la infraestructura del centro y el salario de los docentes. Y eso implica que el salario suele ser más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente oscilará un maestro entre 1.300 y 1.500 euros netos. O sea, lo que te entra en la cuenta será 1.300, 1.500, como un camarero más o menos, ¿de acuerdo? Que no hay ningún problema, pero entiendo que la idea es aspirar un poco más, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿por qué este rango? Porque hay centros más grandes y más pequeños. Entonces, si tienes un centro, no voy a decir nombres, pero pongamos un centro que La Laguna, pues hay uno muy grande que tiene línea 4. Bueno, pues entonces le llega más dinero, te pagan más. Vale, debería ser así. Luego tienen su propia normativa en la que se basa y la jornada, como les comenté, suele ser de lunes a jueves de 8 a 5, más luego los viernes de 8 a 2:30, más o menos. En todo caso, el número de horas son 1.080 horas anuales y unas 26-30 horas lectivas, maestros, ¿vale? Entonces, perdón, de permanencia en el centro. Y es verdad que en Canarias hay menos de 10, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, pues no quiero promocionar tampoco ningún centro en concreto, pero que lo sepan, es una empresa privada, tiene su propio convenio y el contrato que se firma es específico para cada centro, ¿vale? Está regulado hasta cierto punto, pero también depende, ¿no? Y también ayuda, bueno, como ayuda a entregar currículo en junio, después de las oposiciones, junio-julio, porque mucha gente se presenta a prueba y se marcha. Ese sería un buen motivo. Y en enero. Esas son las 2 fechas ideales para ir a un privado. ¿De acuerdo? Cuando se le va todo Dios a la pública porque aprueba oposiciones, o cuando la gente se replantea su vida en Navidad y en enero dice me dedico a otra cosa. ¿Vale? Entonces no puedo seguir con el curso. Es así, mandar correos no sirve. Entonces ya les digo ahora cómo buscarlos. Hay un buscador de centros, entre ellos los privados. Y toca ir y caerle bien a quien te toque, ¿vale? Ir bien, arregladito. Y bueno, y ayuda a tener parientes en la directiva, ¿vale? Así funciona. Entonces, anótense en la fecha, ¿vale? Después de las oposiciones, junio, julio, y en enero es la clave. E ir en mano, dárselo allí, y ellos cogen el primero que encuentran. Entonces, sí, ¿vale? E ir varias veces también. Entonces, eso en cuanto a los privados. Vale. En los años 80, 90, con el baby boom, hubo muchos nacimientos, y la consejería no tenía suficientes centros, entonces tuvo que concertar y algunos privados les ofreció dinero, ¿vale? Incluyendo a los docentes, cobraban muy parecidos en la pública a cambio de sus instalaciones. Hoy en día no se justifica que haya concertado, sinceramente, ¿vale? Y reciben, bueno, le justifica al empresario en cuestión que lo tiene. Le pagan muchísimo por aula, ¿vale? Mucho más que en un aula en la pública, por aula que tengan abierto, le pagan. También tienen además el truquito de coger a gente en prácticas menor de 30 y los 2 primeros años la consejería le paga 400 euros al mes, aparte del sueldo de la persona, del docente, ¿no? Le paga 400 euros adicionales al dueño del colegio en cuestión por formar a esa persona. ¿Qué quiere decir esto también? Que cada 2 años echan a media plantilla, ¿de acuerdo? Entonces así funcionan los concertados. El salario es muy parecido. ¿De acuerdo? Es muy, muy parecido, creo que difieren 60, 80 euros con respecto a la pública, en ese sentido bien. También es cierto, ustedes, bueno, la mayoría son maestros, pero casi ningún centro tiene concertado el bachillerato, por lo cual la ESO la tendrán, no sé si hay alguien de secundaria aquí, pero bueno, lo comento también, tendrán concertado la parte secundaria, pero el bachiller suele ser privado. Lo que quiere decir es que a más horas de bachillerato te las pagan a precio de Telepizza, son 6 euros la hora en vez de las 18 que les correspondería, ¿de acuerdo? Entonces comentar que los concertados, creo que los salesianos y alguno más tienen el bachiller concertado, ¿de acuerdo? El resto, que tengan en cuenta que muchas horas de bachiller, malo. Como ven, pues correspondería, el horario es muy similar en principio al público, ¿vale? 24 o 25 horas lectivas semanales, pero cierto también que al igual que los privados, se supone que a las 2:30 te deberías poder ir a casa o ir a comer tranquilo, pero te suelen casquetar tareas que no corresponderían a un docente, como auxiliar de comedor, o vigila el taller, vigila la biblioteca, te comes un bocadillo como puedas y vuelves al aula. Y al final estás trabajando de 2:30 a 4 cuando reanuden, o de 1:30 a 4. Entonces realmente no hay ese descanso que debería.
Y bueno, y buscan la manera de exprimir. De la misma manera, se supone que en un concertado la matrícula debería ser gratuita, pero no lo es. Te meten el comedor, el transporte, el babi, el uniforme, el kit completo que les sale rentable. Pero bueno, así funciona también. Y hay, en este caso, concertados, aumenta un poquito más, hay 50 concertados, más o menos. De todas formas, luego les digo en el buscador cómo pueden localizarlos bien. ¿De acuerdo? Y bueno, ya la pública es otra historia, porque la pública viene regulado por el Ministerio de Educación. Pues como ven, había 7 sindicatos que estamos todo el rato pendientes de que las condiciones sean lo más dignas posible. En el caso de maestros es 24 horas lectivas y una complementaria. En el caso de secundaria son 18 horas lectivas y 6 complementarias. Es verdad que los maestros además tienen lo que llaman horas de exclusiva, que los lunes se quedan 3 horas trabajando en el centro. De resto, bueno, el salario es muy parecido al concertado, pero el tiempo no. Realmente a las 2, 2:30 te vas a casa. No tienes tarde y es cierto que de cara a prepararte unas oposiciones conviene haber estado también en la pública. ¿Por qué? Pues porque primero tienes tiempo para poderlas preparar. Segundo, puntúa muchísimo más la experiencia habiendo trabajado en un público. Entonces el objetivo debe ser, mi consejo, lo menos posible en un privado concertado, entrar en lista, mandarse mudar y empezar en la pública lo antes posible. Si el objetivo final es ese, sí, bueno. Si tienen la vida, si creen que tienen a lo mejor la vida resuelta en un privado concertado, pues bueno, opten por eso, pero no se los aconsejo. También el número de centros es muchísimo mayor, ¿vale? Hay más de 443 centros, entre todas las especialidades, maestros, secundaria, FP, escuelas de idiomas, centros de adultos, pero ustedes pueden optar a todos esos, ¿de acuerdo? Como maestros. Bueno, realmente maestros pueden optar a los SEIP, o sea, los colegios, ¿vale? Pueden optar a los SEO, que incluye también secundaria, ¿vale? También esa opción. Los CEPA, los centros de adultos tienen también primaria. Suele ser gente mayor que no estudió en la época de la dictadura o inmigrantes, pero también tienen una parte de primaria. Y el centro penitenciario, Tenerife 2, también tiene una parte de primaria, ¿vale? Secundaria, pues tienes los CEPA, la segunda etapa, los CEOs también. Y el CEAT, que es el Centro de Educación a Distancia, tiene secundaria y algunos ciclos, ¿vale? Y FP, los CIF, son puros ciclos de FP. Bueno, dicho esto, tienen más opciones donde elegir, más tiempo libre, eso yo creo que sería la ventaja. Por no hablar del salario, no sé si están al tanto, pero en la pública se cobran los llamados trienios y sexenios, ¿de acuerdo? Cada 3 años te pagan más, suele ser unos 35 euros te entra en la cuenta más, y cada 6 años te pagan los 35 que te corresponden por el trienio, más por haber hecho un sexenio otro tanto. Entonces te puedes, a lo mejor empiezas cobrando como maestro pues unos 1.800 euros y te jubilas cobrando 2.800. Sin embargo, en un privado concertado, lo que cobras el primer día, te jubilas con eso. Entonces, bueno, el dinero es un aliciente también. Entonces hay que mencionarlo, ¿de acuerdo? Ahí tienen el enlace en el QR. De todas formas, les haremos llegar la presentación y lo pueden mirar con calma. Pero básicamente tienen un Google Maps donde se ven las 7 Islas Canarias y ahí pueden filtrar, como ven, por provincia, isla, bueno, distintas características, entre ellos niveles. Entonces pueden buscar privados, concertados, públicos. Si quiero empezar, voy privado. Y arriba ven que pone tabla, ahí puse mapa, pues en tabla te descargas un PDF con las características que tú quieras. Entonces pueden poner centro de, pongamos infantil, que sea concertado. Y voy a tabla y me descargo además con todos los datos, teléfonos, dirección, el kit completo, se lo pueden descargar y es una manera de empezar a poner currículum, ¿vale? Se cogen el Europass, se cogen el CAMA, el modelo de currículum que hay allí, ¿vale? Y tocará lo que les dije en esas fechas claves, dar la batida. Y bueno, les dejo el enlace, intenten entrar a ver si con el móvil les deja, si quieren. Y lo dicho, entonces es el primer paso que tienen que dar. Normalmente cuando ya sean funcionarios o estén en lista, lo que buscarán será más bien centro con las características que les interesa para ver pues la adjudicación de destino. Es decir, voy pidiendo pues que me toque cerca de donde vivo, me voy alejando. También lo pueden usar con este buscador. Entonces es bastante versátil, ¿vale? Primero para entrar privado concertado lo busco aquí y luego para elegir destino una vez esté en la pública, ¿vale? Preferentemente que me toque Tenerife, evidentemente, ¿no? Y luego ya que me toque lo más cerca posible. Bueno, vamos a ver entonces, una vez dicho todo esto, cómo acceden ustedes a las listas de empleo, ¿vale? Es decir, una vez que han concluido sus estudios, que tienen los requisitos de titulación, cómo acceder
a la educación pública, que yo creo que es lo fundamental, ¿vale? La manera ordinaria, normal, de acceder a la educación pública y por lo tanto a esas listas es presentándose a las oposiciones. Esa es la manera normal. Es decir, se convocan oposiciones, por ejemplo, este año, ahora en junio, hay oposiciones del cuerpo de maestros y hay oposiciones de ciertas especialidades de FP, no hay secundaria. Pero las especialidades que se convocan, si ustedes se presentan, porque son sus especialidades, y ustedes suspenden, se quedan ya dentro de las listas de empleo. ¿Vale? Lo lógico, lo normal, es que se presenten y suspendan. Suspendan no, pueden incluso aprobar las oposiciones, pero al final no obtienen plaza, porque se trata de concurso-oposición. Quiere decir que hay una fase de oposiciones. Si ustedes superan esa fase de oposiciones, van a una fase de concurso y en esa fase de concurso se valoran los méritos, entre ellos la antigüedad. Como buena parte de ustedes carece de antigüedad, porque nunca ha dado clase en la educación pública canaria, que es donde se mide la antigüedad, pues probablemente si hay 10 aprobados y 7 plazas, los 3 que sobren, que no vayan a obtener plaza, sean gente nueva que no tiene méritos, no tiene todavía antigüedad suficiente, o no tiene cursos de formación suficiente, o no tiene máster u otras titulaciones, digamos, para poder alcanzar la plaza. Eso es lo lógico. Ahora, si ustedes aprueban las oposiciones, sí se ven compensados después en la lista, porque vamos a ver ahora cómo se, digamos, estructuran las listas. Eso es muy importante para que ustedes sepan cómo se van a incorporar a ellas y en qué sitio, en qué grupo van a estar ustedes en las listas, ¿no? Las listas de empleo, cualquier lista, pongamos por caso la de historia, o la de biología, o la de infantil, o la de primaria, cualquier lista de cualquier especialidad tiene 3 grupos diferentes. Es la misma lista, la misma. Hay una por especialidad, pero tiene 3 grupos, 3 tramos diferentes. El primer grupo es aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad. Los que tienen más de 5 años de antigüedad en la docencia son los que integran el primer grupo, ¿vale? Lo tienen aquí. El primer bloque son aquellos que tienen más de 5 años de antigüedad. En el segundo bloque, dentro de la misma lista, están los que tienen menos de 5 años de antigüedad, pero alguna antigüedad. Aunque sea un mes o 3 meses, pero ya han dado clase, ¿vale? Y el tercer bloque es los que no han trabajado nunca. Es decir, que si ustedes se presentan a las oposiciones porque su especialidad está convocada y ustedes se presentan y sacan un 3 o sacan un 2 o simplemente se dejan el examen en blanco, pero se presentan a las oposiciones, cuando se forme la lista, cuando se, digamos, elabore la lista con las personas que se han presentado a las oposiciones, ustedes entrarían en el bloque 3. Porque en el bloque 3 están los que no han trabajado nunca. Y ese bloque se ordena en función de la nota que vayan a sacar en las oposiciones. En función de esa nota se reordena ese bloque. Lo que quiere decir que no es lo mismo sacar un 4 que sacar un 1. Han suspendido, sí, pero ese bloque, el 3, está reordenado conforme a la nota de oposición. Imagínense que ustedes se presentan a las oposiciones, porque tienen ya los requisitos de titulación, y aprueban las oposiciones, pero al final se quedan sin plaza. Porque en la fase de concurso, pues hay más aprobados que plazas, y por lo tanto son uno de los que se queda sin plaza. Entonces, si ustedes aprueban y se quedan sin plaza, son un aprobado sin plaza, entran directamente en el bloque 2. No ya aunque no tengan experiencia ninguna, ¿vale?
No estamos hablando de que se queden en el bloque 3, sino que entrarían directamente en el bloque 2. Por lo tanto, es importante aprobar, porque aprobar, aunque te quedes sin plaza y no sea funcionario de carrera, porque el que aprueba y obtiene la plaza es funcionario de carrera. Pero si apruebas y te quedas sin plaza, sí te ves compensado. Sí hay un estímulo para que puedas estudiar, puedas aprobar, porque das un salto cuantitativo importante y te integras en el bloque 2. Ya no formas parte del bloque 3, aunque no tengas experiencia ninguna. Por eso es importante aprobar las oposiciones. Todas las listas se actualizan antes del día 30 de junio de cada año. De tal manera que los que están en el bloque 3 y durante el curso han sido llamados a trabajar, se integran en el bloque 2 cuando las listas se actualizan cada año. Y los del bloque 2, que ya tienen 5 años de antigüedad, pasan al bloque 1. Es decir, las listas se actualizan todos los años. ¿Vale? El corte para actualizar las listas es el 31 de marzo de cada año. Es decir, que si alguien del bloque 3 ha trabajado lo que fuera un mes antes del 31 de marzo, cuando salga la lista actualizada antes del 30 de junio, estarán en el bloque 2. Y si alguien del bloque 2, antes del 31 de marzo de cada año, ha cumplido 5 años de antigüedad, entra en el bloque 1 cuando salga la lista el 30 de junio. Es decir, que las listas se actualizan todos los años, permanentemente, incluyendo las oposiciones, la nota de oposiciones. Porque la nota de oposiciones, digamos, afecta de diferente manera al bloque 1, al bloque 2 y al bloque 3. Por ejemplo, en el bloque 3 yo ya le dije que se reordena en función de la nota que saque en las oposiciones porque no tienen antigüedad. Pero en el bloque 1, los que tienen más de 5 años de antigüedad, solamente afecta a ese bloque a aquellas personas que hayan aprobado las oposiciones y no hayan alcanzado plaza, los aprobados sin plaza. Esos son los únicos que se mueven. Los otros, los suspendidos, se quedan donde están. Da lo mismo, eso sí que les da lo mismo que saquen un 4, que saquen un 1 o que no se presenten. Porque las oposiciones no son obligatorias presentarse, son voluntarias. Si uno está ya dentro de una lista y no se quiere presentar a las oposiciones, no está obligado a presentarse. Si no se presenta, no lo excluyen de la lista, se mantiene. ¿Vale? Pero en el bloque 1, insisto, solamente les afecta siempre que alguien aprueba y se queda sin plaza. Ese avanza un 50% del bloque 1. Los demás, los suspendidos, no se mueven de donde están. Permanecen igual. Igual que si no te quieres presentar. En el bloque 1. ¿Vale? En el bloque 2, sí. En el bloque 2, la nota de oposiciones sí es importante. Porque, vuelvo a insistir, los que en principio tendrían que estar en el bloque 3, porque no han dado nunca clase, pero han aprobado y se han quedado sin plaza, entran directamente en el bloque 2. ¿Vale? Por eso los del bloque 2 es importante que se presenten y, bueno, puedan ustedes entrar directamente en ese bloque. ¿Vale? Entonces, así es como normalmente, digamos, es la manera ordinaria de entrar en las listas de empleo, presentándose a las oposiciones. ¿Qué otras dos maneras hay? Porque hay otras maneras, otras formas de entrar en las listas de empleo. Por ejemplo, ahora mismo hay listas de empleo que están abiertas. Es decir, que si ustedes tienen ya los requisitos de titulación, esas listas de empleo que están abiertas en estos momentos, puede uno entrar en ellas. Puede uno, digamos, a través de la web de la Consejería de Educación, te puedes incluir en ellas. Bien, entonces, las listas de empleo que ahora mismo están abiertas y que uno se puede ya
incluir siempre que cumpla requisitos de titulación, ojo, que hay que tener el grado y el máster para las de secundaria, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuerpo de maestros está abierto ahora mismo francés, música, audición y lenguaje y alemán. Y en el cuerpo de profesores de secundaria, filosofía, lengua, física y química, francés, alemán, italiano, música, latín y griego, tecnología. Bueno, las demás, como pueden ustedes ver, son de FP, muchas de ellas. Hay otras también de escuelas de idiomas, francés, inglés, alemán, chino, árabe. De profesores de artes plásticas y diseño en las escuelas de arte, ¿vale? También, maestros de taller. En definitiva, ahora mismo, hasta hace muy poco, las listas estaban cerradas y solamente a través de las oposiciones es que uno podía entrar. Pero ahora mismo todas estas listas están abiertas. ¿Por qué? Porque se agotan las listas, porque falta gente en las listas, porque las listas falta que se nutran. Porque si hay profesores que se están jubilando, o hay profesores que cogen una excedencia, o hay profesores que se ponen de baja, las listas tienen que tener sustitutos suficientes como para cubrir al titular que se pone de baja, o que tiene un permiso de maternidad o paternidad, o que tiene una excedencia, simplemente que se jubila, ¿no? o que fallece. Entonces, estas listas están abiertas, esas que están ahí. Las demás están cerradas. Ahora, los que ya forman parte de esas listas, imagínense ustedes que ustedes ya están dentro de una lista de su especialidad. Pongamos por caso, no sé, infantil. Bien. Bueno, pues si quieren también estar en la lista de primaria, hay lo que se llama nombramientos excepcionales que la consejería anuncia en su página web. Entonces, los que ya están dentro de las listas, no los que están fuera, los que ya están dentro de las listas pueden acceder a esos nombramientos excepcionales y decir, bueno, yo estoy en esta lista de biología, pero aquí hay un nombramiento que dice, dar clase, pues se necesita profesor de matemáticas en El Hierro con estas condiciones, un horario parcial. Bueno, pues yo quiero estar en la lista de matemáticas, solicito ese nombramiento, estoy en El Hierro el tiempo que dure ese nombramiento, doy clase y ya con esa antigüedad formo parte también de las listas de matemáticas. Efectivamente, está la página web de la consejería, ven ustedes aquí, oferta nombramientos excepcionales, y aquí, por ejemplo, vemos, en el CEIP Camino a la Villa, que está aquí cerca, ahí en el barrio del Coromoto, el CEIP Camino a la Villa, en el programa ICLE, que es un programa bilingüe, un programa de inversión lingüística. En inglés, fecha prevista, se necesita un docente, y tú, si ya estás en la lista y sabes inglés y tienes el B2 de inglés, porque necesitas una acreditación porque se trata de la ICLE y como mínimo tienes que tener el B2, puedes solicitar ese nombramiento si ya estás en lista. Si no estás en lista, no. Si no estás en lista, hay lo que se llama, en vez de nombramiento excepcional, tiene que poner nombramiento extraordinario. Y entonces, si pone nombramiento extraordinario, la gente que está fuera de las listas puede solicitarlo también. Porque ya ocurre que nadie ha solicitado ese nombramiento excepcional. Luego tienen que recurrir a gente que incluso esté fuera de las listas. Eso sí, que cumpla con los requisitos de titulación, que tenga la titulación. Esos son requisitos sine qua non. Eso es absolutamente obligatorio, tener la titulación adecuada. ¿Vale? ¿Por qué se ponen estos nombramientos excepcionales aquí? ¿Por qué no se llama por lista? Por ejemplo, ¿por qué se nos pone aquí educación especial, pedagogía terapéutica en el CEIP, Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de las Nieves? Bueno, por varios motivos. A lo mejor resulta que en esa lista ya no hay nadie y por lo tanto se cuelga en la web de la consejería. A ver si de otras listas
aparece gente que lo solicite. O bien porque cada dos nombramientos que se hagan por una lista, por una especialidad, y esas dos personas no quieran, no vayan, renuncien a ir, entonces tienen que colgarlo obligatoriamente en la web. Todo eso dice la normativa. Llaman por lista a las dos próximas personas que están en el orden, en la lista, pero no quieren ir. Tienen que entonces ponerlo, colgarlo en la web de la consejería. ¿De acuerdo? O bien porque se trata a lo mejor de un nombramiento muy específico. 4 horas en tal sitio. Está por debajo incluso de las 6 horas, que es el horario parcial. Ahora hablaremos de eso, de que ustedes pueden tener o solicitar horario completo, es decir, dar clase a horario completo, 37 horas y media, como comentaba antes a la semana, u horarios parciales. Imagínense que está incluso un nombramiento que son un fleco de 4 horas, por debajo de las 6, que es lo mínimo del horario parcial. Pues lo tienen que colgar en la página web de la consejería también, y a lo mejor hay gente que les viene bien esas 4 horas. Y lo solicita. O imagínense que se trata de un nombramiento que tiene un perfil muy definido. No sé, clases para personas con deficiencia auditiva y que uno tiene la titulación y la experiencia adecuada. Bueno, pues lo cuelgan aquí. Son nombramientos, digamos, de carácter singular, de puestos muy singulares, ¿no? También lo cuelgan aquí. Y ustedes pueden solicitarlo siempre que tengan, pues bueno, esa experiencia y esos requisitos que también para los puestos singulares hay, ¿no? Y después los irán llamando en función del orden que tenga, ¿vale? Ojo, en función del orden que se tiene normalmente, porque hay también sus excepciones. Es decir, en las listas, cuando ustedes se integran, todos los años tienen que hacer lo que lo comentaba antes Iván antes, la adjudicación de destino. Es decir, ustedes ya forman parte de las listas, todos los años tienen que pedir centros. Tienen que pedir centros. Y pueden pedir toda Canarias o pueden pedir una isla. Menos de una isla no pueden pedir. Pueden pedir a lo mejor la isla de Tenerife, pero no pueden pedir la mitad de Tenerife. No pueden quedarse solamente con el casco de la laguna o con la zona norte. No, tienen que pedir la isla de Tenerife como mínimo. ¿Vale? Entonces, en la lista muchas veces llaman a personas que están por detrás de ustedes porque ustedes no han pedido Gran Canaria y el nombramiento de la lista es para Gran Canaria. Bueno, pues escogen a alguien que esté por detrás de ustedes porque ustedes no han pedido Gran Canaria, se han insularizado solamente en Tenerife. Y también otra cosa muy importante, las personas con discapacidad, cada 20 nombramientos tienen que nombrar a uno del cupo de discapacidad. De tal manera que a lo mejor puede que esté por detrás de ustedes y resulta que lo llaman a él o a ella y no los llaman a ustedes. ¿Por qué? Porque cada 20 nombramientos que se hagan, uno tiene que ser del cupo de discapacidad por muy atrás que esté en la lista. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que después, como vamos a tener pues bastante tiempo para preguntas y dudas y eso, pues ustedes harán las que ustedes consideren. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que he dicho más o menos cómo se estructuran las listas y cómo se integra uno en las listas. ¿Vale? Sí, Gerardo, solo comentar esto es importante. Cualquier trámite con la administración, es decir, desde que, bueno, temas de listas, reclamaciones, cualquier historia, la única manera es tener alguno de esos tres, entonces deberían, si no lo tienen, sacárselo, porque tienen que firmar digitalmente. Entonces, para firmar digitalmente tienen que haberse acreditado como que existen. Entonces, la primera opción es el DNI electrónico, que solo se puede obtener en la Policía Nacional, ahí en el Cristo, ¿no? Calle El Agua. Tienen que ir físicamente, accedes a la máquina, te verifica el policía y ahí tal. ¿Qué pasa? A la hora de utilizarlo necesitas un lector. DNI 3.0, que no le vendan menos que eso porque ya no sirve. Pero necesitas tener el cacharro todo el día contigo. Entonces, realmente nosotros no solemos usar eso. Tenemos uno en la sede por si alguien lo trae, pero es medio engorroso. La otra opción es la clave permanente. Esa se puede pedir en el cabildo. Ya tiene, importante, hay como varios tipos de clave. Te dan la clave PIN, no sé qué. La permanente es la que te deja firmar. ¿Vale? Lo otro te deja ver ciertas cosas, pero a la hora de firmar no te deja. Entonces pueden pedir cita en el cabildo, que está por correo, y ahí se lo sacan en un momento.
Y luego tiene el certificado digital que pueden ir a Hacienda, a la Casa de la Moneda y Timbre, que es un archivo con extensión P12 y necesitan, a la hora de usarlo, le dan firmar y poner una contraseña. Tengan alguno de los tres, ¿vale? Yo, la del DNI, como dejé de usarla, ya no me acuerdo la contraseña, tengo los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces busquen algo porque si no, para la administración no existen. Y eso de ir firmar abajo en la consejería te queda un poquito raro, ¿no? Y aparte de hacer cola, en fin. Eso, detalle importante. Y luego también comentar el tema de las penalizaciones. Cuando entren en lista, ustedes pueden cambiar el ámbito y la disponibilidad. Entonces pueden que tengan un trabajo de ensueño, que estén agotando otras posibilidades, que ya tengan un trabajo y no quieran quedar mal. Entren en lista, inmediatamente lo que tienen que hacer es ponerse retenidos. Es decir, que aquí en ámbito disponible, bueno, hay que poner no disponible, ¿sabes? Quiero solicitar la no disponibilidad. ¿Qué ocurre? Si no la solicita, te van a seguir llamando y puede que te llamen. Y a la consejería le cabrea mucho que cuenten contigo porque hay un centro que se puso de baja al docente, tiene un montón de chiquillos, tienen activado el plan de sustituciones, están sobrecargando a compañeros y necesitan llamar a un docente, cuentan contigo y dices, no, que estoy aquí a gusto en el negocio familiar. Entonces la penalización es 1 año que no te llaman y te reordenan al final del bloque. O sea, les cabrea bastante. Y la segunda vez que les des el tranque, te quitan de la lista completamente. Vale, entonces simplemente no pasa nada. Entré en lista, sales desde que tú pides entrar en las listas. Cuando se resuelve y aparece el listado, tú te buscas, ah, mira, perfecto. Van ahí al enlace, cambio el ámbito de la disponibilidad, no disponible. Y me puedo quedar eternamente, como dijo el compañero. Pueden no ir a las oposiciones, van a seguir en el mismo sitio. Al menos avisen a la consejería, tengan el detalle de, miren, no cuenten conmigo, cuenten con el siguiente. Porque en lo que te nombran, tú les das el tranque, esperan 24 horas, ya son 24 horas que tienen ahí, ¿no?, a las criaturas, en fin, liándola, ¿no? Entonces, lo dicho, y en verdad sí se lo merecen. O sea, que ahí no nos vengan a llorar al sindicato. Luego, también comentar que, como pueden ver, pueden elegir entre parcial o completo. Es decir, ¿para qué me voy a poner parcial? Pues yo espero a que me llamen completo. Sí, bueno, un detalle importante. Cuando están empezando, como ven, desde que trabajen un día pasarían al bloque 2. A la consejería le da igual que hayas trabajado por 4 horas que por 18. A la hora de reordenarte, el tiempo trabajado, incluso de experiencia para las oposiciones, que ahora lo veremos, es el mismo. Trabajes a 4 horas, 12 o jornada completa. Por lo cual sería conveniente, si están empezando, que pongan parcial también, porque al final lo que les interesa es pisar un centro educativo, tomar posesión y automáticamente están en el bloque 2. ¿Vale? Entonces, luego es verdad que sales y te vuelven a llamar, entonces es bueno que estén abiertos, bueno, te toca pringar, ¿vale? Porque claro, estar al lado de casa con el sueldo completo es lo ideal, pero como ven, la administración premia, digamos, la experiencia, el tiempo ahí dando el callo, ¿no? Y otro detalle también es las islas menores. Mucha gente dice, no, mira, yo Tenerife, que no tengo mi vida social y demás. Bueno, hay gente que no le importa, si me toca ir a La Gomera voy. Es verdad que el tema de la vivienda es otro debate, pero bueno, supongo, mi familia, por ejemplo, es del Hierro, pues a mí no me importa, me voy allí, tengo vivienda, lo que sea. También un detalle, en las islas menores se cobran 400 euros más al mes, por si les motiva. Pero lo que quiero decir es que estén abiertos a la opción de no tener el sueldo completo y no estar al lado de casa. Les puede tocar el sur y vivir aquí en La Laguna. Lo importante es coger tiempo de experiencia, porque cada año, como digo, cuentan las oposiciones lo mismo. Por lo cual, si les tienen que quitar la plaza a los más veteranos, es bueno que acumulen días trabajados. A 1 hora, a 4 horas, lo que llaman volante de sustituciones cortas, lo que tranque. Mi consejo, ¿vale? Dicho esto, empiezo con el tema de las oposiciones. Ven, se pone bueno. Ah, perdón, va a añadir el compañero. Miren, una cosa sobre cuando ya están en lista, que estaba hablando Iván, y los pueden excluir de las listas. Es decir, ustedes puede darse el caso, ¿eh? Y hay que estar pendientes. Ustedes entran en las listas, los llaman a trabajar, y en los 4 primeros meses, eso se llama periodo de práctica. O sea, ustedes están 4 meses en práctica. Inspección educativa hace un informe de si las prácticas les salieron bien o mal. Normalmente, si no hace ningún informe ni nadie les notifica nada, han superado el periodo de práctica. Pero si inspección hace un informe y entiende que no están capacitados para dar clase,
cesan de estar en las listas, pueden quedar excluidos de las listas. Un periodo de 4 meses. Segundo lugar, por lo que pueden quedar excluidos de las listas. Importante también. Si ustedes se ponen disponibles, porque se pueden poner no disponibles, porque tienen otros trabajos, lo acaba de decir él, porque tienen un permiso, por temas de violencia de género o por otros temas de carácter familiar o lo que sea. Normalmente el que se pone no disponible no lo llaman y siguen las listas. Pero si se ponen disponibles y los llaman, tienen que ir. Si no van, por primera vez los penalizan. Los ponen 1 año congelados o 1 año sin llamarlos y lo ponen el último del bloque en donde estén. Y si es la segunda vez que los llaman y no van, los excluyen de las listas. ¿De acuerdo? Eso es importante que ustedes lo sepan. Por eso, si alguien tiene otro trabajo o cree, bueno, y si renuncian, si ya hacen la toma de posesión, llegan y después renuncian, y dice esto no me gusta, este centro, lo que sea, si renuncian por primera vez, también los congelan durante 1 año y los ponen el último de su tramo, el último de su grupo. Y si es por segunda vez que renuncian al trabajo, entonces ya los excluyen de las listas. Es decir, que pueden quedar excluidos por varios motivos, ¿vale? Los que yo acabo de decir fundamentalmente. No superar el periodo de práctica o renunciar por segunda vez al trabajo. O que los llamen y que no vayan. Hay que estar, también lo dice la normativa, al cabo de 24 horas. Si te nombran hoy, tú tienes que hacer la toma de posesión normalmente al día siguiente. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, posiciones. A ver, son demasiadas cosas. Cualquier duda que quede nos la preguntan luego. Pero bueno, estos son más o menos las fechas en que se van dando los distintos eventos, ¿no? De cara a unas oposiciones. Lo normal, y también depende de la consejería cuando le dé la gana, ¿no? Porque al final son ellos los que marcan los tiempos. Pero bueno, por lo general en octubre, noviembre, lo negocian con los sindicatos. Entonces se reúnen con nosotros, todos, bueno, vieron ahí los logos, ¿no? Los 7 que somos, y debatimos qué docentes hacen falta, de qué especialidades, conviene o no sacarlas. Eso es lo que debería ser un sindicato. Luego hay otros sindicatos que son más de sacar todas todo el rato, porque preparan oposiciones, y bueno, nosotros subcontratamos el servicio, ¿no? Luego hay también temas ideológicos. Hay sindicatos que son a nivel España, por lo cual les da lo mismo que venga gente de otras comunidades. Hay otros sindicatos como el STEC, que bueno, se centran más en que las plazas se queden por aquí. Los criterios de cada uno. Entonces las negociaciones en noviembre. Luego en marzo, abril sale la convocatoria. Es decir, que ya las condiciones, todo se va hablando. Hay otras mesas de por medio, pero bueno, ya sale la convocatoria. Entonces, desde que sale la convocatoria, ya empieza a correr el tiempo. Entonces tienen que pagar la inscripción. Por lo general se pueden inscribir de 2 especialidades del mismo cuerpo. Suele ser así. Por ejemplo, son maestros de primaria con mención en PT, por ejemplo. Pueden ir a las de primaria, pueden ir a las de PT. Es que tengo además, pues soy bilingüe, tengo un C2 de inglés, me voy a presentar por inglés también. No hay ningún problema. Y ahora menciono un detallito. Lo que quiero decir es, toca pagar las tasas. ¿Vale? Es un modelo, ¿vale? 700 creo que es, ¿no? Entonces se paga Hacienda, lo mandan por lo que les dije, teniendo una de las 3 claves. Se le manda, mira, he pagado, me interesan estas 2 especialidades, para adelante. Y bueno, de secundaria sale un poco más caro, son sobre los 70 euros. Un detalle, no lo mencionamos, pero bueno, hay una orden que regula a qué me puedo presentar, ¿vale? Según la especialidad que tengo, y de suspender entrar en lista. Pero ustedes, los maestros, se pueden presentar a lo que les dé la gana del cuerpo de maestros, ¿vale? Aunque no tengan la mención. Lo que ocurre es qué pasa cuando suspendo, ¿vale? Si, pues tiene sentido porque es algo que he estudiado, entro en lista. Si me dio, pues yo qué sé, me voy a música, pero soy de educación física, ¿vale? Si suspendes, ¿cómo le demuestras tú a la administración que sabes de lo que te estás presentando? Porque no tengo una titulación y no he aprobado el examen. Pues fuera, no entras en ninguna lista. Lo que quiero decir es que no están encasillados en lo que hayan estudiado. A lo mejor estudian en el conservatorio y saben un montón de música, pero aquí hicieron PT. No pasa nada, pueden ir a música. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tienen que aprobar, al menos. Entonces, bueno, miren a ver si compensa un año estudiando. Y secundaria, o FP, teniendo el máster de educación del profesorado, puedes ir a cualquier cosa también.
Mi caso, por ejemplo, yo hice ingeniería. Miro la orden, tecnología, que fue lo que acabé aprobando, tecnología tiene sentido. Yo hubiera podido ir y suspender que entraba en lista, porque normalmente pues los ingenieros pintan. Pero yo podía haber ido a geografía e historia, porque siempre me encantó. Claro, pero si suspendo, ¿qué se espera de que el ingeniero sepa de geografía e historia? Bueno, aprobé el examen, entro en lista. Suspendo el examen, vale, bien por intentarlo. Vale, entonces que no se centren en es que estudié esta especialidad, me vuelvo a matricular, vuelvo a hacer... Bueno, mírenlo. ¿Vale? También puede ser un máster y luego, no sé, o saberlo de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Entonces, importante también, en mayo se termina, se cierra la inscripción. Entonces, hasta el día que se cierra la inscripción, todo lo que hayan hecho les cuenta. ¿Vale? Quiere decir, todos los cursos que tengan y acaben antes de que se cierre, les sigue. No cuando se abre, cuando se cierra. ¿Vale? Que suele haber como 3 semanas en medio. Entonces, estoy terminando un curso, pero termino antes de que se cierre. Me va a contar para las oposiciones. ¿Qué ocurre? Como es en mayo, los que estén en cuarto ahora mismo de magisterio no se pueden presentar a estas oposiciones. ¿Por qué? Porque no han terminado los exámenes antes de que se cierre la convocatoria. Vale, comentar eso solo. Tendrán que ser para la siguiente vez que toque. Bueno, entran en lista o lo que dije de los privados o lo demás, ¿no? Ahora entro en el proceso. Comento un poco el examen. Por lo general el examen, salvo algunas especialidades concretas de FP, pero por lo general tienes primer día, un examen, 2 partes. Tienen lo que llaman un supuesto práctico, te ponen una situación, te describen un aula. Por ejemplo, pues tengo una clase, estos son tantos TEAs, tantos no hablan el idioma, este es un trastorno grave de conducta o negativista desafiante, como lo llamen ahora, que lo cambian cada año, ¿vale? Y estas son las características. Y tengo que hacer para Navidad tal cosa, ¿cómo lo haría? Eso es un supuesto práctico, ¿vale? Simular que estás preparándote, ¿vale? Un periodo de clase. Y luego tienes los temas. Y eso todo entra en principio siempre ha sido así, tienes 5 horas, repártete el tiempo. Estamos viendo si en esta convocatoria logramos que sea por la mañana uno y por la tarde otro. Vale, pero de nuevo, hasta que no esté por escrito, ahí queda. De momento es así. Los temas suelen ser 25 temas para el cuerpo de maestro y de 70 a 75 para secundario. Busquen hipergeométrica, no se lo tienen que mirar todo, con que se miren 10 es suficiente porque sacan varias bolas. Entonces, es la probabilidad de que te sepas las 3, las 2 y 1. ¿Vale? Por lo general, el cuerpo de maestros tiene, si no recuerdo mal, cambiaron a solo 2 bolas, antes era 3, y de secundaria 4. Entonces, van a sacar 2 temas y tú desarrollas el que consideres, ¿vale? Que te sepas mejor. Y todos los que estén, todos los tribunales desarrollan lo mismo. Es decir, que en ese sentido, primaria, sacan un sorteo, estos son los 2 temas que hay que desarrollar. No sé, pues tema de, dígame algo de primaria, pues fonética y qué sé yo. Vale, pues esos 2 temas para todo el mundo, ¿de acuerdo? Suele ser eliminatorio, es decir, que tienen que sacar al menos, como ven ahí los porcentajes es 60-40, el supuesto práctico vale más, dedíquenle más tiempo. Por lo general, en mi caso yo dediqué 3 horas al supuesto y 2 a los temas. Y bien, escapé. Entonces, mírenla a ver, ¿de acuerdo? Y es eliminatorio, pero tienen que sacar en la media aprobado, no quiere decir que cada parte. Eso sí, tienen que tener como mínimo un 2,5, ¿vale? En el supuesto un 2,5, bueno, miren a ver si eso les sirve, y 2,5 en los temas. Si sacan un 1 o menos de un 2,5, olvídense. Si aprobaran esa parte, como a la semana se publican las listas de aprobados, previamente se sorteó una letra, ¿vale? Del alfabeto, no empiezan por la, ¿de acuerdo? Cada año vas a ver. Entonces en el mío me acuerdo que fue la N, pues tuvo que dar la vuelta hasta la M, ¿vale? Que es Morales. Entonces, en resumen, van llamando según esa letra y siguen el alfabeto. Y en ese sentido entran a la siguiente parte, que es la defensa de una unidad didáctica. Lo que llaman vulgarmente la encerrona. Entonces, tienes que llevar material, hacer un despliegue, tienes 1 hora. En principio tienes que elegir, tienes varias unidades didácticas de las que escoger, entonces te ponen delante del tribunal y te toca. Primero, presentar el material, luego un turno de preguntas. Esa es la parte, yo diría, que es un poquito más tensa porque estás en directo, suelen ser 5 docentes ya en activo, un presidente, secretario y 3 vocales, secretario, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme mirarle un momento, que puse aquí el enlace de las últimas oposiciones.
solo por ver los porcentajes, ¿de acuerdo? Vale, la primera parte era un 66%, luego pasabas a lo que llamamos la encerrona, y luego ya entramos en los méritos, que vale un 33%. Entonces, ¿qué es eso de los méritos? Y ahora les explico. Una cosa es aprobar el examen, mira, me sé los temas, perfecto. Mira, vamos a poner 10, 10, todo 10. Pero luego te toca el concurso de mérito. Entonces, todo esto que acabo de mencionar, en el último vale un 66%. Y luego toca ver quién se ha, digamos, formado mejor, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces, como ven, en los méritos esto es lo que puntúa. Puntúa, como comentó el compañero, la experiencia. Cada año en la pública es un punto, ¿vale? Hayas trabajado 4 horas, hayas trabajado a jornada completa, cada año vale un punto. Por eso lo de, bueno, me la juego y cojo sustituciones rancias de poquitas horas, pero estoy acumulando puntos. Y el máximo son 5, ¿vale? Entonces, alguien que lleve 20 años de interino solo tiene 5 puntos ahí como máximo. Y ustedes llevan 5 años a lo mejor pringando en el hierro a 4 horas, pero también tendrían los 5 puntos, por poner un ejemplo. Luego vienen los logros académicos, ¿vale? Que yo escapé gracias a estas dos partes, ¿vale? Entonces, los logros académicos es, lo primero, la nota de la carrera. A ver las caras, pero que tenga más de un 6 ya empieza a puntuar, ¿vale? Así que influye lo que hayan hecho o estén haciendo ahora. ¿De acuerdo? De 6 a 7,5 vale un punto, y si tienes más de un 7,5 te dan 1,5 puntos. De nuevo, un máximo de 5 también. Luego también influye tener el C1 o el C2 en algún idioma. No vale el C1 y el C2 en el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tienen inglés, tienen alemán, lo que sea, te puntúa ahí. Luego, posgrado, máster, te puntúa 1 punto. Eso es buena idea y es lo que suele hacer la gente también, ¿vale? Si tienen, se lo pueden permitir. Yo me hice una ahí de prevención de riesgo, pues ustedes pueden hacerse el que les dé la gana. Pero sí que puntúa 1 punto. Entonces, te puntúa lo mismo que un doctorado, pero no te pegas 4 años para 1 punto, sino que, bueno, es más bien pagarlo, ¿no? El dolor de pagarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, soy honesto. Y no tiene por qué ser aquí tampoco, pero mucha gente se mete online, se mete en cualquier universidad, Apoquina, pero sabes que te está puntuando en esa parte. Y luego viene ciertos cursos, que ahora les muestro mejor, que te vale hasta 2 puntos. Entonces, esos cursos los tienen que hacer sí o sí porque lo tiene todo Cristo. Todo el mundo se hace esos cursos, ¿vale? Entonces eso lo tienen que hacer sí o sí. Y luego ya ver si, pues, el tema máster, intenten sacar una nota más o menos aceptable ahora. Y sobre todo, cojan parciales, porque al final también decide la experiencia docente. De nuevo, aunque sean 4 horas, el tiempo les va a valer lo mismo. Vale, y les muestro brevemente. Tengo que salir un segundito. En esos 2 puntos hay un punto que es hacer cursos de lo que sea que tenga que estar relacionado con la docencia. Se hacen un curso de buceo, no les cuenta. Se hacen un curso de metodología, pues no sé, de tema de AICLE. Se hacen un curso de lenguaje de signos que esté relacionado con la docencia, de inteligencias múltiples, de aprendizaje acelerado. No sé, búsquense algo que tenga que ver con la docencia. Da igual dónde lo hagan. Universidad del Piojo, La Laguna, lo que quieran, les va a contar. Ahora bien, si ya están en lista, se pueden ahorrar una pasta, porque todos esos cursos tendrían que pagarlos. Sin embargo, la consejería tiene los llamados cursos autodirigidos, una vez estén en lista, gratuito 100%, y sabes que te lo van a homologar porque son los propios de la Consejería de Educación, el enlace se lo hacemos llegar, pero como ven aquí tienen, pues, competencia digital, LOMLOE, temas de educación infantil, metodologías educativas. Entonces, desglosarlo, el proyecto Newton, tantas horas. Entonces, con que tengan 200 horas, suficiente para tener ese punto, ¿de acuerdo? Pero tienen que estar en lista. Entonces, una vez entren en lista, se lo hacen en un fin de semana, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, tienen atención a la diversidad, bueno, los van cambiando cada año. Todo menos este lo dejamos aparte, ¿vale? Ahora se los comento. El de que pone Educación y Patrimonio Cultural de Canarias, dejémoslo un momentito al lado. Entonces, cualquiera de los otros cursos y se ahorran una pasta. Si no, pues coger cualquier universidad, 200 horas de formación que esté relacionada con la docencia y ver que no sean academias desconocidas, sino que haya una universidad un poquito potente detrás que digamos que la consejería pues lo vaya a aceptar. ¿Por qué dejo el patrimonio cultural? Desde el año pasado, por distintos motivos, se valora también la experiencia en Canarias, de cara a darle una oportunidad a la gente de aquí a que pues, pueda optar a las oposiciones. Entonces, de esos 2 puntos,
hay medio punto que son estos cursos de aquí. Los que pone Educación y Patrimonio Cultural de Canarias. Habría que hacerse 100 horas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como podemos ver, tenemos historia entre Canarias y África, el uso del timple, bueno, cosas muy de aquí, ¿no? De nuestra tierra. También lo que puntúa son las llamadas acreditaciones, que también a través de la consejería están aquí. Entonces las muestro ahí. Tener estas acreditaciones, ¿qué ocurre? Cuesta que te cojan para hacerlas porque tienen un cupo limitado y suelen dársela a la gente que ya está en activo. Pero les explico qué son las acreditaciones y también te vale medio punto. Entonces, contenidos canarios pues tendrían, como les digo, los otros cursos, hacer 100 horas y alguna acreditación y ya tienes el otro punto de cosas de Canarias. Entonces, ¿qué son las acreditaciones? En un centro, aparte de dar clase, hay otras cosas que hay que hacer. ¿Vale? Por ejemplo, puede ser que tengas que desempeñar algún cargo directivo, que quieras por el dinero, que quieras porque te gusta el tema, o puede ser que la inspección te diga te tocó porque nadie quiere. Entonces, en ese caso, pues tienes para ser director o jefe de estudio una acreditación. Sin esto no te lo suelen ofrecer o te obligan a hacerlo. Te nombro, pero tienes que acabar el curso. Vale. También puede ser que quieras ser secretario o secretaria, que lleve las cuentas. Transporte escolar, los libros de texto, ¿no? Que haya que comprar algo, pagar las reformas, todo eso, el dinerito del centro, lo gestionas, te tienes que hacer este curso. Pero es que alguien lo tiene que hacer de nuevo y no siempre es opcional. Mediación. ¿Quién suele mediar en un centro? Jefatura. Bueno, dirección siempre al final, pero jefatura suele ser quien interviene cuando hay un conflicto. ¿Vale? Pero hay centros muy grandes, hay centros muy conflictivos, el jefe o la jefa de estudios no le da la vida. Entonces tiene un equipo de mediación que suele intervenir en conflictos más light o suele proponer ya una sanción a jefatura, de tal manera que el jefe de estudios, ¿qué pasó? ¿Me lo cuentas rápido? Me dice la sanción y bueno, en fin, y le echan una mano. Bueno, temas relacionados con igualdad, fomentar la igualdad en los centros, bienestar, que suele ser más de apoyo psicológico al alumnado y suele ser más un apoyo a orientación educativa. Orientación educativa, como saben, se ocupa de qué salidas profesionales tienen, pero también se está divorciando los padres de fulanito, no está haciendo amigos, lo que sea, pues tienes también un apoyo, ¿vale? Que son otros docentes, no necesariamente orientadores o DPT. Tienes que tener la acreditación para saber de qué estás haciendo. ¿No? Que estás ayudando, ayuda bien, ¿no? Pues hazte la acreditación. Vale, y prevención de riesgo. Normalmente temas de infraestructura, se está cayendo el centro, sí, se tiene que encargar la consejería, pero alguien le tiene que dar el chivatazo. ¿Quién lo suele hacer? El secretario o la secretaria. Pero es que no le da la vida porque tiene transporte, comedor, vale. Entonces tienes un ayudante que va mirando, mira, enchufe una checklist básicamente y la vigilancia de la salud y poco más, y revisar los extintores. Bueno. Todo esto te puntúa para las posiciones y aparte también tiene un descuento horario y suele acarrear también un poquito más de dinero, ¿vale? Como una tutoría. Entonces todo eso puntúa para las oposiciones, como les comenté. Y luego también, otra de las opciones que tienen para ese punto de contenidos canarios es participar en proyectos de centro, pero de nuevo tienen que estar ya trabajando. Proyectos como, bueno, hay que notar, el Innovas, el PIDA, ¿vale? El proyecto Newton, los Erasmus, todo eso puntúa. De nuevo haberlos ejercido en Canarias. Entonces es una manera de alguna manera filtrar quién puede acceder a las plazas. Bueno, esto es un poco difícil, digamos, a la gente que no es de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya por mi parte terminamos. Y por sí, lo que decimos, turno de preguntas, cualquier cosa. Les dejamos si quieren este micro, se lo vamos pasando y cualquier duda las vamos a aclarar. Sí, buenas tardes. El que quiera preguntar levanta la mano y mi compañera le va pasando el... Ven. Hola, buenas tardes. Te comento un poco el caso mío en particular. Yo termino en junio el máster de profesorado. Entonces, ¿cuándo podría, en caso de que se abran listas o de que la lista esté abierta, inscribirme en listas? Sí, igual sea el máster o sea la carrera de magisterio, desde que paguen las tasas para pedir el título y tengas el comprobante de pago, pueden ir a las listas y mandar la petición. Si la lista continúa abierta. Sí, que de secundaria viste que había un montón. Entonces, ver la orden 5 de mayo, esto estudié, ¿a qué puedo optar para entrar en lista? Mi caso es economía. Pues tienes la opción economía, tienes ADE en FP,
Tienes varias opciones. Economía en secundaria, se da también. Algunas optativas también de secundaria tienen que ver. Entonces es ver qué opciones tienes, pero tienes varias. De hecho hay algunas abiertas ahora para economía. Vale. Entonces, de que paguen las tasas es la respuesta. Miren, comentarles que se me olvidó antes. Por lo general, los años pares se suele convocar el cuerpo de maestros y los años impares, secundaria y FP. Este año 2026 que toca cuerpo de maestros. Y se colaron algunas FP, pero por lo general se respeta estos plazos porque es lo que se convoca en las demás comunidades autónomas, de tal manera que cada uno se apañe con lo suyo. Entonces, todas las comunidades convocan en los años pares cuerpo de maestros, no hay efecto llamada y hay opciones de que pues se queden las plazas en las comunidades. Que luego hay maneras de mover las plazas y más historias. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, es de que pagan las tasas del título, listo. ¿Y cuándo sabemos si se cierran listas, si no se cierran? ¿Hay una fecha? Es la misma página. Fíjate que normalmente se abre un año, se cierra la página web, pues lleva abierta desde 2024. Hay escasez de profesores y profesores ahora mismo, en muchas especialidades. Por jubilaciones, de funciones, porque es verdad que bueno, la profesión pues está un poco desvirtuada, pues las familias, pues sabemos, ¿no? Toda la historia, entonces hay gente que directamente pues deja la docencia, por lo que sea, ahora mismo llevan abierto 2024 y ahí, como ven, bueno, había un listado que el compañero ni terminó. Entonces, en ese sentido, seguirán abiertas de momento, Sí. porque hay muchas especialidades que no se cubren. Mira, comentarles que hay gente que me está pidiendo para preparación de oposiciones, que no son solo de magisterio, de primaria. O tal. Entonces, ya si quieren algún teléfono de academia, preparación o lo que sea, pues nos preguntan también y les podemos indicar de forma más personal, ¿vale? Que ya alguna persona me ha preguntado de los asistentes y yo ya les he indicado, ¿vale? Es que es imposible abordarlo todo, ¿vale? No, Entonces, y que ellas el contactan- objetivo de esto no era promocionar academias Sí. ni tampoco la parte Sí, de... pero que hay gente ya que está en otro nivel, que quiere ya. Entonces, bueno, pues nos preguntan de forma también particular y se los damos, ¿vale? Venga, porque no sientan que hayan perdido el tiempo ni nada de eso, ¿vale? Creo que por aquí también quería. Vale. Mira, ¿Alguien más? Venga. Sí, Levanten la mano y la compañera les va. Una cosa también importante ahora, antes de la próxima toma de... Miren, en la página de web del STEC está siempre actualizada. La pregunta tuya, ¿cuándo se cierran las listas? No lo sabemos. Llegará un momento donde la consejería la cierre porque entiende que ya está completa la lista, sea de lengua, sea de filosofía, lo que sea, y en ese momento, pues, se cierra. Nosotros lo que indicamos es el momento en donde se cierra. ¿Vale? Es decir, que tanto abrirse como cerrarse, y el tema de las academias, en nuestra página web encontrarán los convenios que tiene el STEC con diferentes academias y que si son afiliados nuestros, les rebajan la cuota en esas academias. ¿Qué más preguntas? Sí. Bien, buenas tardes. Era una pregunta para el cuerpo de profesores de secundaria. Digamos, un profesor tiene una especialidad, biología, pero realiza el máster del profesorado por la especialidad de inglés. ¿Puede presentarse a la lista de inglés? De esta Sí, especialidad? sí. Después, a las listas de inglés, dices tú. Vamos a ver. Hay una orden importante que ustedes deberían anotar. Orden 9 de agosto de 2021. Esa es la orden de titulaciones. En esa orden, verán, pasan las primeras páginas, que es literatura jurídica, y después llegará un momento donde empieza las diferentes especialidades, matemáticas, y al lado las titulaciones que hacen que si ustedes se presentan a oposiciones y suspenden las oposiciones, se integren dentro de la lista de matemáticas. No sé si me explico. Es decir, ustedes tienen una titulación cualquiera, se pueden presentar a la especialidad que quieran, pero solamente se quedarían dentro de esa especialidad en caso de no aprobar las oposiciones. Si aprueban y se quedan sin plaza, se quedan dentro de la lista. Pero en caso de no aprobar, solamente se quedarían dentro de algunas especialidades. Eso es lo que les va a indicar la orden del 9 de agosto de 2021. Les va a decir, de matemáticas, tienes que tener esto, y este grado. Si tienes estos grados, te puedes presentar a las oposiciones, que si suspendes, entrarías dentro de la lista de matemáticas. ¿Qué te digo yo? De primaria, tienes que tener este y este estudio.
o titulaciones. Si los tienes, te puedes quedar dentro de la lista de primaria. De madera y mueble, pues lo mismo. Es decir, de cualquiera de las especialidades de cuerpo de maestros, FP, secundaria, escuelas oficiales de idiomas, etcétera. Bueno, ahí te mostré rápido biología, pero bueno, la orden de nuevo la pueden buscar en el PowerPoint o en nuestra web, se lo haremos llegar el PowerPoint. Como ven, pueden buscar de nuevo, respondiendo a tu pregunta, yo hice el máster por matemáticas y aprobé por tecnología y antes me había presentado a unas de FP. Máster de educación del profesorado de secundaria, punto, da igual la especialidad. Y yo podía haber ido a geografía e historia, eso es lo de menos. ¿Vale? Y esto solo regula qué pasa si suspendo. Si apruebas, bienvenido sea, te dedicas a otra cosa. Pero si suspendes, entrarías en lista solo si estás en esto. ¿Vale? Porque tienes que demostrar que sabes a lo que vas. Entonces, o apruebo el examen, o tengo una titulación y entonces... Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida un poco respecto al tema de la maternidad. ¿Cómo se lo toman en las listas? Por ejemplo, si yo cogiera Tenerife y no pudiera desplazarme, por poner un ejemplo, pues, no sé, a Guía de Isora, ¿esto me penaliza? ¿Tendría que ponerme como no disponible? O sea, una amiga me contó que con hijos menores de 12 años, como que hay un apartado que lo puedes especificar, pero no estoy segura. No, o sea, no sé si tienen información sobre esto. Hola, buenas tardes. Comentarte, no hay nada recogido. Si a ti te llaman para guía de Isora y no puedes incorporarte, debes de ponerte no disponible. ¿Vale? Una cosa es que tú estés embarazada, te incorporas y entonces si te surge algún problema posterior al nombramiento por causa sobrevenida, tú ya coges una baja y se te respeta. ¿Vale? Tú estás contratada y ahí puedes acabar el curso sin ningún problema. Pero si tú en el momento del contrato tienes un problema, tienes que decirlo, porque la condición para contratarte es que tú tienes que tener las condiciones óptimas, tanto psíquica como física, para poder ejercer el puesto de trabajo que te ofrecen. Entonces, tengan cuidado con eso. Pero, por ejemplo, incluso siendo madre separada, estoy aquí. Perdón, que no te veía, perdón. O sea, no hay nada regulado respecto a esto. O sea, vale. No, ya te digo, si estás embarazada, te toca un destino lejano, tú lo que puedes es alegar con el tiempo que tiene pues un problema de lumbalgia y que no puedes coger el coche. Y es respetable, ¿vale? Que no te van a poner ninguna pega. A las embarazadas las respetan bastante, las cuidan. Nos cuidan porque de ahí es nuestro futuro como profesores. Entonces, pero si tú previamente sabes que tienes un problema, ten cuidado con firmar el contrato. Porque si tú entregas un informe médico con fecha anterior al nombramiento, te lo van a revocar. Entonces tú puedes comportarte y al tercer día decir, tú estás de baja y decir, no eres apta. Y te penalizan. Entonces, tengan cuidado con eso. Vale. ¿Alguna duda más? A ver. Hola, lo mío son dos preguntas. Primero, respecto a la experiencia que estaban nombrando antes, yo no tengo experiencia específica en un centro educativo, pero sí trabajando con menores. ¿Eso también contaría? No. Bueno, ¿en qué? ¿Trabajando con menores entiendo que en un centro de acogida o algo así? Campamento de verano No. y centro de acogida, pero no de migrantes, sino de niños que tenían problemas sociales en las familias. La antigüedad es educación reglada en centros públicos de la Comunidad Canaria. Incluso aunque sea centros públicos de otra comunidad, no te contaría. Vale. Y, por ejemplo, yo tengo cursos de la Escuela Joven de Santa Cruz. Eso también contaría. De la Escuela Joven, que están, bueno, la sede está en Santa Cruz, pero también te pueden mandar a otros municipios. Tengo varios cursos. ¿Esos no te servirían, por ejemplo, para...? Hombre, como un curso de formación puede que sí, que te los homologuen. Habría que consultar con el servicio de la consejería específico sobre ese caso.
¿sabes? Es decir, pues es posible que sí. De todas formas, cuando llegado el momento, tú los presentas. Lo más que te puede pasar es que te lo desestimen porque ese organismo no está reconocido por la consejería. Pero en buena lógica, yo creo que sí te los homologan, sí. Hola, buenas tardes. Lo primero es muchas gracias por la charla porque ha sido muy aclaratoria de todos los temas. Gracias. Y mi consulta es si se puede estar en varias listas de manera simultánea, si nuestra especialidad no lo permite y las listas están abiertas, si nos podemos apuntar en varias. Sí, sí, por supuesto, claro. De hecho, hay mucha gente que está en 2 o 3 listas, ¿vale? Y normalmente puede pedir en la adjudicación de destino, que es la petición de centros para el curso que viene, por esas 2 o 3 especialidades en las que está. Las ordena en función de sus intereses y después pide centro para esas especialidades, para las 3, y la primera que salte, la primera donde haya un sustituto o que tenga que sustituir, pues acude, ¿vale? Es decir, que si tú estás en la lista de lengua, de historia y de filosofía, vamos a poner por caso, o estás en infantil y primaria, por poner un ejemplo, pues puedes estar en las 2, pedir para el año que viene por las 2 especialidades y donde primero haya una sustitución que hacer o una interinidad que cubrir, entonces vas o bien por infantil o bien por primaria, la primera que salte, ¿no? La primera que la consejería tenga conocimiento de que falta un profesor. Sí. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a entrar ahora en las listas, me apunté en las últimas posiciones, solo para presentarme, porque acababa de hacer el máster de profesorado, acabarlo hace un mes antes de las oposiciones. Entiendo que ahora salgo ya en las provisionales, entonces ahora en marzo era cuando ya sacan las definitivas y a partir de ahí es donde tengo que poner la baremación y elegir destino. Tú te integraste en las listas abiertas. No, en las oposiciones. ¿Tú te integraste en las oposiciones del año pasado? Sí. ¿Te presentaste? Sí. Bueno, pues ahora, cuando salgan las listas actualizadas, te verás en esas listas. Tienen que salir antes del 30 de junio, ¿vale? Pero si tú estás en lista, si ya estás en lista porque te integraste en las oposiciones, tienes que hacer la adjudicación de destino, que es la petición de centros para el año que viene. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no hayas trabajado, ¿vale? Entonces, si ya estás en lista y estás en lista, tienes que hacer ese trámite, ese procedimiento que se llama adjudicación de destino. ¿De acuerdo? Vale, y eso cuando, en plan, yo sé que salieron las provisionales, salgo. Sí, eso normalmente sale en mayo. Vale, ahora en mayo es cuando ya puedo poner la adjudicación de destino. Adjudicación. Sí, y tú entras en la página web de la consejería, eso es un aplicativo, entras en el aplicativo y eliges centro. Tienes que poner por lo menos una isla entera. Vale, y la última pregunta respecto a eso. Mi intención por lo menos es poner a toda Canarias, sobre todo al principio, para lo que ustedes decían, que por lo menos ya entrará en la lista 2. ¿Hay algún tipo de penalización? Porque estoy apuntado en otras listas públicas y sí que te retiene mucho el hecho de poner más o menos islas. Aquí cuando quieras puedo ponerme solo en Tenerife o toda Canarias. Tú puedes poner toda Canarias porque cuanto más amplíes el ámbito, más posibilidades tienes de trabajar. Con lo cual, desde que te nombren y tú tomes posesión, ya no te pueden llamar por las otras especialidades que tú tienes o por las otras listas en las que estás, porque tú ya estás nombrado y tienes una posesión y, digamos, estás ocupando un puesto de trabajo. Por tanto, cuanto más ámbito, cuanto más islas tengas, más posibilidades de trabajar. Sí, pero si las reduces, menos posibilidades. Sí, pero me refiero a que si yo puedo ampliar ámbito o hacerlo más pequeño siempre que quiera. Sí. Bueno, sí. Perdona, que me comentaba que no sabía. A ver, tú te puedes poner no disponible cuando tú quieras, pero es verdad que de cara a la previsión del año siguiente, la consejería en julio, agosto y la tercera semana de septiembre no te deja ponerte disponible, porque lo que quieres saber es con qué docentes cuenta. De resto, tú te puedes estar cambiando según te parezca. Vale, ok, gracias. Del 30 de junio al 21
de septiembre tú no puedes modificar el ámbito. Del 30 de junio al 21 de septiembre. No puedes modificar el ámbito. Ni puedes ponerte en parcial o poner un parcial o quitar el parcial. ¿Vale? Ese periodo de tiempo no lo puedes hacer. Ni ponerte disponible. Te puedes poner no disponible. Eso sí. Pero disponible entre el 30 de junio y el 21 de septiembre no lo puedes hacer. ¿De acuerdo? Vale. Yo tengo una pregunta. Yo estoy haciendo la carrera de educación física y tengo que hacer el máster profesorado para dar clase en secundaria. ¿Ese me cuenta como nota en las oposiciones, ese punto, o no? No. Son requisitos de titulación, no son méritos. ¿Y haciendo el ciclo superior de...? ¿Ciclo superior de...? Sí. ¿De acondicionamiento físico? O sea, tú quieres decir... Que lo tengo. Tú tienes... No, eso sí te puede contar Eso como sí. mérito. Es decir, tú tienes, por un lado, corrígeme si me equivoco, tú tienes por un lado la titulación, el grado... Sí, acabo este año. Acabas este año, el máster del profesorado, que no te cuenta como mérito, sino como requisito. Claro. Y al ser requisito, no es un mérito. Pero lo otro, el ciclo superior, sí te puede contar como mérito. Ese puede ser un punto. Sí, no me acuerdo cuánto es, pero sí te puede contar como mérito. Una cosa, ¿el ciclo lo hiciste después del bachillerato? Sí. Vale, porque si haces ciclo grado medio, grado superior y luego vas a la universidad, como has tenido que hacer el ciclo para poder ir a la universidad, se considera como que parte del proceso, entonces no te cuenta. No, no es. Vale, tienes que tener bachiller y todos los ciclos que quieras, creo que valía 0 o 3 por cada ciclo superior. Vale, gracias. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, le damos las gracias por haber venido. Les emplazamos a que visiten la página web de nuestro sindicato, que es donde está todo actualizado. Por supuesto, también, si quieren afiliarse, para las personas que no están trabajando o que no han tenido todavía su primer nombramiento, es una cuota simbólica prácticamente, que me parece que son 9 euros al semestre, es decir, cada 6 meses, 9 euros, eso es 1 euro y pico al mes. Y pueden a partir de ahí recibir toda la información pormenorizada y personalizada, en caso de que quieran, y si no es así, pues estén siempre pendientes de nuestra página web, de nuestras publicaciones, porque siempre hay cosas de interés que necesitan ustedes saber ahora que empieza su vida laboral. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos.